Bienvenidos nuevamente, estimados estudiantes, a una clase más de su materia Investigación de Operaciones 2. Les saluda el ingeniero Melvin Alexander López y en esta ocasión hablaremos del tema relacionado con la simulación. En nuestra agenda de esta videoclase aprenderemos conceptos generales de la simulación, su aplicación y cómo debemos relacionarse utilizando el método Monte Carlos. Espero que les guste y con esto iniciamos. Antes de iniciar, hablaremos de los objetivos aplicados en la unidad, en donde adquirimos conocimientos necesarios de la simulación, haciendo uso de las técnicas Monte Carlos y también aplicaremos los conocimientos y adquirirlos para la adecuada solución de los problemas bajo la teoría de simulación Monte Carlos. La simulación es una técnica que permite realizar experimentos sobre una presentación de un sistema modelo. Antes de continuar, definamos qué es un modelo. Esto se puede entender como la información que se tiene de las características y los componentes de un sistema, desde su estructura y comportamiento con respecto al medio que lo rodea, y que permite crear una representación mental del mismo. Un modelo es una representación o una abstracción de una situación o fenómeno real. Algunos tipos de modelos diagramáticos, analógicos, matemáticos, como hemos visto. Los sistemas pueden ser tan simples como una línea de espera en un banco, teoría de colas, o tan complejos como un aeropuerto completo o una red de distribución mundial, una cadena de suministro. Aprendamos el concepto de la simulación. Podemos decir que la simulación es la representación de un sistema mediante un modelo que puede imitar sus características y permitan al analista modificar sus variables y características para obtener diferentes resultados en base a un escenario. La simulación se utiliza en tres situaciones fundamentales. Tiempo alto, donde nos ayuda a reducir y verificar que éste sea más utilizado en cualquier proceso de estudio. Inversión alta, nos ayuda a verificar si el riesgo a querer invertir, ya sea en cualquier tipo de recursos, en la organización sea o no rentable. Y por último, tenemos el riesgo real, de todas las situaciones a las que nos podemos afrontar y caigamos en pérdidas financieras en la organización. También la simulación es un acto que consiste en imitar o fingir que está realizando una acción cuando la realidad no esté llevando a cabo. La simulación es el proceso de construcción de un modelo matemático o lógico y experimenta con este modelo para obtener información sobre su comportamiento. También la simulación es aplicada en el campo de la investigación, como la química, la biología, la matemática y la física. Estudios comparativos de elementos de la naturaleza necesitan experimentos en los que se evalúa el comportamiento. Lo mismo sucede en la sociedad y el entorno cotidiano. Podemos definir mejor la simulación al considerar la definición de modelo o experimentación. Recordemos que un modelo es una representación o abstracción de una situación o fenómenos reales. Algunos tipos de modelos diagramáticos, analógicos, matemáticos y en la experimentación decimos que es un método común de las ciencias experimentales y tecnologías que consiste en el estudio de un fenómeno, reproduciendo generalmente en un laboratorio, en las condiciones particulares del estudio que interesan, eliminando o introduciendo aquellas variables que pueden influir en él. Comenzamos por decir que entre las distintas definiciones que existe del término de simulación, desafortunadamente la más difundida y generalizada es la que relaciona con la idea que la simulación es sinónimo de fingir, disimular o pretender causar o tratar de causar. Esto requiere que las personas que utilizan tomen ciertos supuestos, que la información que procese sea conocida con certeza. Los supuestos que tenemos no serán al 100% reales. ¿Por qué es necesaria la simulación? La simulación de procesos o servicios se resume a toda la teoría relacionada con un proceso que en cualquier sustitución de las situaciones reales por otras creadas artificialmente, lo que permite identificar los factores, variables y condiciones de procesos que pueden influir para la resolución de situaciones que afectan al proceso o al producto
coadyuvar el desarrollo de nuevos productos y realizar las mejoras del proceso o en el producto. En los últimos años, la simulación de procesos han llegado a ser herramientas adecuadas y oportunas de apoyo para funcionamientos de los procesos industriales. La simulación de procesos o servicios pueden usarse en el desarrollo de un proyecto industrial o para completar los procesos industriales activos, ayudándonos en investigación y desarrollo. Una simulación sencilla se puede usar para probar la facilidad técnica y económica del proyecto. Etapa crítica en la toma de decisiones: se pueden diferentes alternativas de proceso, condiciones de operaciones y se toman las decisiones. Planta piloto: simulación con modelos más sofisticados para obtener mejores estimaciones en las condiciones de las operaciones en escala industrial. Diseño: la simulación proporciona todos los datos en los procesos requeridos para el detalle de los diferentes equipos. Simulación de planta existente: puede ser muy útil cuando sea necesario cambiar las condiciones de operaciones o cuando se quiera requerir en sustitución de materias primas. Por último, podemos mencionar que el tiempo para hacer y ver los resultados deberán ser muy amplios como para hacer experimentos, y en la inversión para hacer un experimento puede ser alta. Existe un riesgo al hacer un experimento real. Si bien la determinación de las herramientas ideal para resolver un problema particular no es fácil, ya sea que implica muchas veces redefinir el problema. Hay algunos indicios claros que permiten determinar cuándo un problema debe modelarse mediante una simulación. Se van a seleccionar en el transporte, la electricidad y en procesos de fabricación, distribución de tráfico aéreo y terrestre, análisis de falla de sistemas, mantenimiento del sistema y en los negocios en lo general. Un modelo es una abstracción o una representación de algo real. El objetivo no es que se pueda descubrir hechos que ayuden a mejorar en el presente y en el futuro. Comparte la información. Podemos decir, un análisis prescriptivo analiza los datos para encontrar cuál es la solución entre una gama de variables. Su tarea es optimizar recursos y aumentar la eficiencia operativa. Una técnica de simulación y optimización es lograr señalar cuál es el camino que conviene realmente elegir. En realidad, la información acerca de lo que se haga y que sucede buscando mejoras en el resultado proporcionado. Recomendaciones para maximizar indicadores de negocios. En la parte prescriptiva, atraer, según diversos estudios, el 40% de la nueva inversión en la empresa y en la inteligencia de negocios analíticas de datos. Un análisis descriptiva utiliza los datos históricos, identificando el comportamiento y dibujando cómo se está haciendo las cosas. En la analítica más usada y objetiva, se realiza una importante instantánea de situaciones para poder tomar decisiones con un alto grado de éxito. Cuenta en la realidad cómo está nuestro negocio hasta la fecha, permitiendo visualizar, detectar, averiguar, calcular e identificar cuáles serían las consultas de los diferentes indicadores de negocio, de cara a obtener una visión de lo que el pasado y lo que esperamos en el futuro. Un modelo determinista es un modelo matemático donde las mismas entradas o condiciones iniciales producirán inevitablemente las mismas salidas o resultados, no contemplándose la existencia de al azar o instrumentos de proceso o modelo mediante dicho modelo. Modelo probabilístico es una representación matemática deducida de un conjunto de supuestos con el doble propósito de estudiar resultados de un experimento aleatorio y predecir su comportamiento futuro. En los modelos continuos nos referimos a explicar las variables de una variable específica a través de la transición cuantitativa, gradualmente, que se puede representar cambios y discontinuar algunas abruptas. ¿Cuándo simular y cuándo no? Si nuestro sistema de interés fuese lo suficientemente simple como para representar y validar por un modelo de solución analítica, la solución no sería necesaria y no debería de usarse.
Deberíamos de utilizar métodos analíticos como la teoría de cola, probabilidad o simplemente la forma algebraica de los cálculos. Ventajas de la simulación. Predecir con exactitud el rendimiento y la eficacia de todo sistema. Elimina riesgos e incertezas. Se descubren aspectos ignorados en todo analista de sistemas y esto evitar o eliminar los costos que validan la mejora del proceso, como el ejemplo del Lean Manufacturing o Six Sigma. Se exploran nuevas alternativas y procedimientos y comprometer los sistemas actuales. Se aprueba un nuevo equipo antes de comprar el modelo. En la simulación, Monte Carlo es un método estadístico que se utiliza para resolver problemas matemáticos complejos a través de la generación de variables aleatorias. La simulación de Monte Carlo o método de Monte Carlo le debe el nombre al famoso casino principal del Mónaco. La ruleta del juego del casino más famoso, que también es el ejemplo más sencillo y el mecanismo que permite generar números aleatorios. ¿Para qué se utiliza la simulación de Monte Carlo? Claro que lo importante es saber para qué se utiliza este método, es decir, casos concretos para entender la importancia del método. En economía, la simulación de Monte Carlo se utiliza tanto en la empresa como en inversión, siendo el mundo de la inversión donde más se utiliza. Algunos ejemplos de la simulación de Monte Carlo en la inversión que son los siguientes: crear, valorar y analizar caracteres de inversión, valorar productos financieros complejos como las opciones financieras, creación de modelos de gestión de riesgos, casos concretos para entender la importancia del método. En economía, la simulación de Monte Carlo se utiliza tanto para las empresas como en algunas inversiones. Resumiendo los modelos Monte Carlo, podemos decir que es una técnica numérica en una aplicación que permite calcular la probabilidad. En su aplicación, podemos decir que define las variables planteadas, mencionando los escenarios que se aplican en cualquier problema, industriales y financieros. Sus ventajas se mencionan como un método directo y tienen soporte en la proporción de programas en un lenguaje. Por último, sus desventajas, y cada simulación nos brinda datos únicos donde la solución no son las que sirven de apoyo para la forma de decisión y esto nos limita de una gran manera. En la siguiente lámina podemos observar el método Monte Carlo. La finalidad de estos conceptos debe concurrir cuando las variables son discretas o las variables son continuas. Para ello se definen que es una variable discreta, representa un número aleatorio y el comportamiento de las variables X. Por otro lado, las variables aleatorias continuas representan una forma que definen un número integral, al igual que un rango, y ahí intervienen lo que los números aleatorios se conocen. Pasos para elaborar un método Monte Carlo. Número 1. Diseñar el modelo lógico de decisión. Número 2. Especificar las distribuciones de probabilidad para las variables aleatorias relevantes. Número 3. Incluir posibles dependencias entre variables. Número 4. Muestrear valores de las variables aleatorias. ¿Qué es una semilla generadora? Es un dispositivo informático o físico diseñado para reproducir o producir secuencias de números sin órdenes aparentes. Es eficiente y solo se comienza con un número base y en este se generan muchos más. Veamos este ejemplo, donde el número 7 lo elevamos a la potencia 9, teniendo como resultado 40.353.607, lo cual genera un número de 8 dígitos. En estos casos, se deben seleccionar los números en medio para obtener el resultado requerido. Veamos el ejemplo anterior y tomemos los 4 dígitos de en medio. Tendremos como resultado 3536. Esto a su vez podemos decir que una semilla es buena si no se repite. Muchas veces como estos ejemplos.
Probemos el número 5560. Al elevarlo al cuadrado, nos da como resultado 30.913.600. Y solo tenemos los dígitos que están en medio, en este caso 9136. Veamos el segundo ejemplo con el 9136. Lo elevamos al cuadrado y volvemos a tomar los valores de en medio. En este caso tomamos 4664. Y así sucesivamente hacemos con los siguientes números. Por lo tanto, podemos decir que el valor 5560 que tomamos al inicio es una buena semilla. Estimados estudiantes, espero que les haya gustado este video, la clase que en ella hemos aprendido los diferentes conceptos y definiciones relacionados a la simulación, su aplicación y cómo debemos de utilizarlos para poder definir mejor el concepto. Recordando que hay que leer el material de clases para poder comprender mejor estos temas y tener su propia interpretación. Me despido y nos vemos hasta la próxima.